Muy buenas amigos, nos encontramos en la última ronda de las Olimpiadas de ajedrez que se celebran en Bakú, Azerbaiyán. Vamos a ver cómo les fue a los venezolanos. En el grupo femenino, a Venezuela le ha tocado jugar contra España. La maestra Saraí Sánchez lleva las piezas negras y luego de que se cambien las damas y una de las torres, se llega a esta posición, en donde blancas están amenazando caballo por alfil y luego torre por caballo, por lo que ese caballo debe retirarse y lo hace a la casilla A5. Y luego de caballo por alfil, peón por alfil, la torre entra en la séptima fila, el caballo debe retirarse y ahora blancas hacen torre C8, amenazando caballo H4 y caballo G6. Aquí la maestra Saraí juega caballo C3 y luego de caballo H4, negras cometen un gravísimo error y juegan torre F2. Y luego de caballo G6, negras tuvieron que abandonar porque es inevitable perder una pieza. En la mesa número 2, la maestra Yorceris Montilla, llevando las piezas blancas, acaba de mover su dama a F3, amenazando capturar este peón, ya que el peón en C6 se encuentra indefenso, por lo que negras deciden hacer alfil por C3 y luego de alfil por C3, negras defienden el peón de C6 con una torre. Y aquí blancas pudiesen haber continuado con dama G3, ya que se está aprovechando que el caballo en B8 está indefenso, por lo que blancas pueden amenazar tanto caballo por C4 o caballo por F7. Pero en vez de hacer dama G3, en estos momentos blancas juegan B3, lo cual es una imprecisión, ya que permite a negras continuar con el movimiento B4, ganando tiempos atacando al alfil y luego de alfil D2, C3. La torre no se puede capturar porque está el movimiento intermedio C por D2 jaque, por lo que luego de alfil C1 se ha llegado a una posición en donde negras tienen una fuerte estructura de peones en el flanco de dama, y en esta posición negras deciden jugar enroque corto, permitiendo a blancas capturar la torre, pero eso es muy arriesgado, ya que luego de alfil por alfil el rey blanco va a quedar en el centro y negras se aprovecharían de esa situación, por lo que la maestra Yorceris decide jugar alfil C4, y como el rey blanco todavía está en el centro, negras intentan abrir la posición con C5, a lo cual blancas decidieron enrocarse y luego de C por D4, E por D4, negras ganan el peón en D4. Pero ahora blancas continúan con su desarrollo alfil F4 y negras continúan con alfil B7, desviando a la dama de la defensa del alfil de F4. La partida aquí continuó con torre a E1 y luego de torre D6, negras tienen ventaja, ya que tienen una fuerte estructura de peones en el flanco de dama y próximamente negras van a continuar doblando las torres. Aquí blancas deciden jugar dama C7, atacando la base de la estructura de peones en el flanco de dama. Negras hacen dama D4 y luego de dama por A5, negras hacen caballo E4. Y luego de que blancas capturen en B4, negras hicieron caballo D2 y la torre en F1 se va a perder. Blancas responden con una interesante idea táctica, caballo por F7, ya que si rey por F7, entonces blancas harían torre por E6 y la posición es muy delicada para las piezas negras, ya que si negras hacen torre por torre, blancas hacen alfil por E6 jaque y blancas ganarían la dama, ya que se encontraría indefensa. Por lo que luego de caballo por F7, negras hicieron
torre por F7 y blancas capturaron el caballo. Negras defendieron con torre D8 y luego de dama G3, negras capturaron la torre en F1. A pesar de que negras tienen un peón débil en E6, negras tienen aquí ventaja. Y luego de rey H8, blancas hicieron F3 para evitar futuros ataques con la torre. Y luego de que negras hacen C2, es ese peón pasado quien decide la partida, ya que luego de dama G5, negras intentan cambiar damas y al mismo tiempo, si la dama se retira de esta diagonal, negras van a continuar con dama por E1 jaque, por lo que blancas tuvieron que cambiar damas y luego de alfil E2, negras jugaron torre F a D7, amenazando llevar la torre a la casilla D1, por lo que en esta posición blancas abandonaron. En la mesa 3, la maestra Tilcia lleva las piezas negras y en estos momentos blancas juegan caballo E5 y luego de alfil por E5 se llega a esta posición en donde negras intentan simplificarla más. Aquí blancas evitan el cambio de damas y luego de dama G3 el caballo se retira, pero esto permite a blancas continuar con torre D6 y no se puede hacer torre por torre porque luego de capturar esa torre blancas tendrían mucha actividad, una fuerte iniciativa en esta posición, por lo que negras hicieron caballo C8 y blancas continuaron con C5. Y de nuevo, se puede capturar la torre. El detalle es que luego de que el peón vaya a la casilla D6, blancas tienen mucha iniciativa, negras deben de jugar muy pasivas y las torres negras no tienen unas buenas casillas en donde estar. Blancas tendrían un juego muy libre, por lo que negras continuaron con dama C7. La partida siguió avanzando y blancas siguieron aprovechándose de que negras no pueden capturar la torre de D6 y luego de unos pocos movimientos se ha llegado a una posición en la que blancas simplemente han mejorado su estructura. Aquí negras intentan abrir líneas por el flanco de dama, pero blancas simplemente se aprovechan de esa situación y ahora han mejorado su alfil, que antes estaba bloqueada en la gran diagonal por este peón, ahora se encuentra muy activa en C5. Aquí la partida continuó con torre por torre y luego de peón por torre, negras todavía siguen estando pasivas y blancas ahora tienen un peligroso peón pasado. Aquí blancas empiezan a buscar las debilidades y juegan dama A5, por lo que negras juegan torre de 8. Si se captura este peón con la dama, se cambian las damas y el peón en D6 cae, por lo que blancas juegan torre de 4. Su idea es venir a torre de 4 colocando más presión a esa debilidad. Negras hacen E5 y aquí blancas primero amenazan el peón de E5 y luego de F6 ahora sí van a la casilla A4 y luego de torre A8 blancas siguen maniobrando. Aquí la maestra Tilcia hace el movimiento A6 y ahora blancas vuelven a atacar nuevamente esa debilidad con dama D3, por lo que negras deben defenderlo y hacen dama B7. Dama C8 era mucho mejor, evitando este próximo movimiento de blancas, que es dama F5. Aquí la partida continuó con G6 y luego de dama E6 jaque, negras abandonaron. Es blancas quien tiene el dominio en esta posición y negras simplemente deben estar esperando en la séptima fila con sus piezas. Les quiero mostrar esta variante que me pareció muy interesante. Si aquí negras hubiesen jugado rey G7, probablemente blancas hubiesen hecho H5 y capturar
en H5 no tiene ningún sentido porque la torre vendría al ataque. Y si negras juegan dama F7, hay una bonita combinación que les quiero mostrar, empezando con H6 jaque. Y luego de rey G8, rey F8 no, porque se está poniendo en la mira del alfil. Luego de rey G8, aquí blancas tienen el fuerte movimiento torre por A6, dejando la dama indefensa. Si aquí negras capturan la torre, blancas seguirían con dama C8 y luego de dama F8, blancas hacen D7, atacando la dama. El peón está a punto de promocionar y la torre está indefensa. Pero, ¿qué sucedería si en estos momentos negras capturan la dama? Pues les sigue una bonita combinación empezando con torre por A8 y luego de rey F7, torre F8, entregando una torre. Wow, es sorprendente que en esta combinación la actividad de este fuerte alfil supere a la dama y al caballo. Aquí blancas pudiesen haber continuado con D7 y luego de rey F7, D8 caballo. El rey tiene que alejarse de la defensa de la dama y blancas van a tener pieza de más. Por lo que, regresando a esta posición anterior, aquí negras abandonaron. En la mesa 4, la maestra María Ubaldo ha jugado una partida que me ha gustado muchísimo. En estos momentos, la maestra Ubaldo juega H5. Y aquí negras, una Woman International Master, juega G5. Y eso es un error muy estratégico porque ahora blancas van a tener el dominio total de las casillas blancas. El plan de juego de blancas es muy sencillo, ya que habilita a un caballo a instalarse en esa casilla y al alfil a venir a la casilla I6. Por lo que luego de caballo E3, negras jugaron torre CB8, blancas mejoraron poco a poco sus piezas y el plan de blancas es muy claro, ya que negras tienen muchas casillas débiles. Aquí negras juegan rey H8 y en estos momentos a los módulos de análisis les gusta el movimiento caballo G4 con idea de sacrificarlo en E5 y la pareja de alfiles en esta posición es muy dominante. Aunque la maestra Ubaldo no decide complicarse y en esta posición hace el movimiento D6, ya que luego de caballo por D6, alfil D5, ya blancas van a ganar una calidad. Luego de caballo D5, negras hacen caballo por peón y luego de dama E4, negras hacen el movimiento E6. Pero aquí negras tienen el movimiento dama F3 y el caballo de momento no se puede capturar porque el peón de F6 se encuentra débil. Así que luego de alfil E7, la maestra Ubaldo ha preparado esta fuerte jugada torre por E5. ¡Qué gran partida! La torre no se puede capturar porque luego de alfil por peón jaque, rey G8 y caballo por E7, mate. Por lo que negras capturaron el alfil y blancas hicieron torre por alfil, aprovechándose de que luego de peón por torre, el peón en F6 ha quedado muy débil. Y si bien es cierto que blancas pueden hacer alfil por peón, blancas continuaron con un movimiento que es mucho más fuerte aprovechando la pasividad de las piezas negras. Y es dama por D5. Ya que este alfil debe de permanecer en esta diagonal defendiendo el peón débil de F6. ¿Y cómo continuar? Porque se está amenazando dama por G5. Bueno, si negras en estos momentos hicieran torre G8, entonces blancas continuarían con dama F7, amenazando alfil por F6, ya que la dama se encuentra indefensa.
Y si negras hacen torre G7, pues de igual manera se continúa con alfil por F6. Ya que luego de alfil por alfil, dama por alfil, se amenaza H6, la torre va próximamente a entrar. Y si negras proponen el cambio de damas, pues se cambian las damas y negras capturan el peón y llegan a un final de torres ganadísimo. Por lo que en esta posición negras juegan torre F8 y blancas dicen gracias, un peón más. Negras continuaron con dama D7 y blancas hicieron H6, manteniendo al rey negro en esta peligrosa diagonal. Aquí negras están perdidas. Luego de torre F7, blancas siguieron mejorando su posición. Negras se encuentran muy pasivas defendiendo el punto F6. Y aquí negras jugaron dama F8. Pero ¿qué hubiese pasado si las negras hubiesen colocado su dama en G8? Pues aquí blancas rematarían la partida con este hermoso movimiento dama por F6. ¡Wow! Ya que luego de alfil por dama, torre por alfil. Es un movimiento letal. Es un monstruo. Aquí negras probablemente tuviesen que bloquear la diagonal con torre G7, pero blancas jugarían torre F5 o torre F4 y luego de dama D8 se captura la torre y luego de rey G8 torre F8 y blancas ganan. Bueno, retomamos la partida ya que en estos momentos negras no jugaron su dama a G8 sino a F8 y blancas jugaron simplemente dama E3, ya que luego de rey G8 blancas capturaron otro peón y como negras deben estar muy pasivas, blancas regresaron nuevamente a la casilla C3 y ahora tienen un poderoso peón pasado. En verdad que negras no tiene ya nada que hacer en esta posición. La partida siguió avanzando, el peón llegó a la casilla A6 y aquí blancas juegan dama E4. La idea, llevar la dama a B7 para apoyar el avance del peón. Aunque si bien es cierto, blancas también tienen aquí alfil por F6. Aunque aquí negras juegan alfil F8 y eso permite a blancas rematar la partida con dama G4. Ya que luego de rey H8, el punto F6 ya no se encuentra defendido y negras continuarían con torre por F6. Así que en esta posición con dama G4 jaque, negras abandonaron. Una grandiosa partida, me ha gustado muchísimo. Y así fue como el equipo femenino finalizó el torneo, llegándose en la clasificación final en el puesto 83. En esta tabla pueden ver cómo les fue en general a cada uno de los jugadores y cómo afectó este torneo en su elo. Aquí vemos que, por cierto, la maestra María Ovaldo aumentó 15 puntos y lamentablemente las demás chicas bajaron su elo. Ahora veamos cómo le fue al equipo masculino en esta última ronda. Al maestro internacional José Gascón le tocó jugar con las piezas blancas contra el gran maestro Alexander Baburin. En estos momentos, negras sitúan su caballo en G6, atacando este peón por tercera vez, y blancas no lo pueden defender, por lo que continúan con alfil E4, y luego de caballo por E5, blancas hacen G3. La idea de en estos momentos hacer F4 no funciona, ya que luego de caballo D7, F5, negras tienen caballo F4, ganando un tiempo atacando la dama, y luego de que la dama mueva, negras hacen E5 y quedan mucho mejor en esta posición. Por lo que luego de caballo por E5, blancas jugaron G3 y negras enrocaron largo. Blancas siguió con el desarrollo de piezas y luego de alfil C5, el alfil regresó a la casilla G2. Y aquí negras hacen caballo D3 y blancas continúan con caballo E4. A lo que luego de caballo por B2,
caballo por alfil, resulta que este caballo ya no tiene escape. Negras continuaron con dama e5 y blancas respondieron con caballo e4. Negras hicieron f5 y blancas jugaron el movimiento intermedio f4 y luego de dama d4 jaque, caballo f2, el caballo negro está en problemas porque se está amenazando torre a b1 y cuando el caballo mueva a d3, la torre va a la casilla d1 y blancas ganarían la pieza, por lo que negras reaccionan con el movimiento e5. Aunque si regresamos, aquí negras pudiesen haber continuado con torre h e8, ya que luego de torre a b1, caballo d3, torre b d1, negras pueden aquí jugar caballo d por f4 y luego de g por f4, caballo por f4, y luego de que las blancas muevan su dama, esta posición es muy difícil de analizar, ya que si bien es cierto blancas tienen una calidad de más, negras tienen 3 peones por esa pieza y pueden continuar con un ataque de peones. Es una situación difícil de analizar, pero esta variante no sucedió porque negras no movieron la torre a la casilla e8, sino que hicieron e5, a lo que luego de torre a b1, caballo d3, torre b d1, negras continuaron con e4. Bien, ahora el caballo en d3 se encuentra defendido, pero blancas ahora se aprovechan de esta diagonal en donde el peón de f5 está clavado, por lo que luego de que negras defienden ese peón, blancas respondieron con caballo por e4. Aquí negras hicieron torre h e8 y blancas se quitaron de la clavada haciendo dama h5, al mismo tiempo que amenaza alfil por peón tratando de ganar la dama negra. Aquí negras continuaron con caballo g por f4 y luego de g por f4, g6, a lo que luego de dama f3 y torre por e4, blancas hicieron dama por e4. Una idea interesante cuando la dama regresa a f3 es que negras, en vez de haber capturado el caballo en e4, pudiesen haber jugado dama d4, ya que luego de caballo f2, negras pueden continuar con torre e3 y nuevamente blancas tienen una calidad de ventaja, pero la posición es muy complicada y negras tienen mucha actividad porque controlan el centro. El caso es que cuando la dama fue a f3, negras hicieron torre por e4 y luego de dama por e4, negras decidieron capturar la dama, a lo cual se llegó al siguiente final, en donde negras tienen calidad de menos. Aquí blancas hicieron torre d2 con idea de continuar con torre e2, negras hicieron a5 y luego de torre e2, negras hicieron caballo c5. Ahora blancas activan las torres con el movimiento f5. Negras hicieron rey c7 y aquí el maestro Gascón prefirió cambiar peones en g6, aunque otra idea interesante hubiese sido avanzar el peón. Bueno, luego de f por g6, h por g6, blancas ahora van por el peón de g6. Y aquí negras intentan crear debilidades en la posición blanca y juegan a4. A lo que luego de b por a4, negras continuó con torre d1 jaque y luego de rey g2 decide defender el peón de g6. Aquí blancas cambiaron las torres y blancas hacen el movimiento a5. Ahora el caballo está paralizado porque debe defender el peón. Así que negras continúan con rey e5 y aquí
blancas hacen torre B2. Nuevamente el caballo debe quedarse a defender el peón de B7. Aquí negras continuaron con rey D4 y el maestro Gascón hizo torre por B7. Y aquí negras abandonaron, ya que si caballo por torre le sigue A6 y ese peón no se puede detener. En la mesa 2, el maestro internacional Wilson Palencia lleva las piezas negras y en estos momentos le toca jugar a él. Y hace el movimiento alfil F3 con la idea de llevar la torre a la casilla H7 y luego dar mate en H1. Aquí blancas continuaron con torre B6 jaque y luego de rey E5 hicieron G4, ya que con este movimiento pueden evitar la idea de negras. Aquí negras continuaron con torre H4 y luego de torre por G6, negras siguen con su plan, por lo que ahora blancas encuentran esta maniobra, torre G5 jaque, rey D6 y la torre va a la casilla H5 evitando el mate. Pero luego de torre por torre, blancas no pueden capturar la torre porque negras jugarían torre G4 y perderían el alfil. Es por ese motivo que en estos momentos blancas juegan alfil por F3 y negras salvan la torre. Ahora, el alfil se tiene que ir a esta diagonal porque de lo contrario se perdería este peón. Por eso llevaron el alfil a la casilla D1 y ahora negras regresan con su torre a H7. Aunque un mejor plan hubiese sido llevar la torre a la casilla H1, ya que luego de rey G2, negras pueden hacer torre E1 y el alfil está inmóvil y se está amenazando la otra torre llevarlo a A1, simplificando más la posición. Bueno, el caso es que a torre H7, aquí blancas juegan rey G2 y ahora negras empieza a maniobrar con sus torres y la partida fue avanzando hasta que llegó un momento en que negras hacen torre 1 C2 y blancas deben de cambiar la torre, ya que si se quitan de la segunda fila, negras van a continuar con torre F7. Así que se continuó con torre por torre, y ahora estamos en un final en donde negras van a tratar de aprovechar de que el rey blanco debe de quedarse en la primera fila. Cuando el rey negro va a la casilla H4, blancas hacen el movimiento F4. Negras capturan al paso y luego de que ese alfil fue a F3, negras capturaron el peón de B5. Los módulos de análisis dan a esta posición, valoran esta posición como iguales. La partida siguió continuando y luego de que negras hacen torre B4, blancas hacen E4. A lo que luego de rey E6, G5, negras continúan con D4. La partida sigue su rumbo y unos movimientos después, blancas hacen rey F2, a lo cual negras responden con torre E3 y ahora el rey blanco se encuentra cortado. De hecho, el rey no puede moverse de F2 porque si se aleja, el peón avanzaría. Es por ese motivo que blancas solo le quedan movimientos de alfiles. Así que la partida continuó y negras se aprovecharon de que ese alfil ya no puede moverse en esta diagonal. Por lo que aquí están forzadas blancas a realizar el movimiento G6. Ahora el rey puede irse por las casillas negras. La partida continuó con rey F6 y blancas están en Zugzwang. Si el alfil mueve, se pierde uno de los peones.
Y si el rey mueve como ocurrió en la partida, entonces ahora negras avanzaron el peón y ya blancas están perdidas en esta posición. Blancas siguieron con E5, aprovechándose de que no pueden capturar el peón, ya que se avanzaría el otro a G7 y la partida sería tablas. Pero aquí negras hicieron simplemente rey G7, blancas continúan con rey F2 y aquí negras hacen simplemente D2. Y luego de que blancas capturen la torre, negras traen una dama al tablero. La posición siguió avanzando unos movimientos más. Blancas perdieron el peón de G6 y decidieron abandonar. Esta fue la posición final. En la mesa número 3, el maestro internacional Daniel Pulvert lleva las piezas blancas y ha llegado a la siguiente posición, en donde negras no tienen sus piezas muy bien ubicadas. Lo ideal sería que este alfil estuviese en la casilla G7 defendiendo al rey negro. Entonces aquí blancas continúan con el sencillo movimiento alfil D2 para luego llevarlo a C3. Negras, preocupados por esa gran diagonal de casillas negras, hacen el movimiento F6. Y aquí el maestro Pulvert juega enérgicamente G4, con la idea de seguir con G5 para tratar de debilitar la gran diagonal. Así que negras debilitan más su rey haciendo H6. Bueno, les toca a blancas jugar. Noten que si le tocara a negras, probablemente ellas continuarían con B4 seguido de C5 para disminuir al menos la presión en una de las diagonales. Es por ese motivo que en esta posición el maestro Pulvert se adelanta y juega A4. Aquí blancas están mucho mejor. Negras continuaron con torre B8, blancas desarrollaron una nueva pieza, negras hicieron B6 para activar el alfil por esta diagonal, pero blancas nuevamente lo evitan y hacen alfil C4. Negras jugaron torre E8 y luego de alfil D3, negras cometen el error decisivo y juegan caballo F8, lo que permite a que blancas jueguen alfil C3 y ya el punto F6 está demasiado débil. Negras continuaron con rey F7 y luego de alfil por F6 negras abandonaron, ya que luego de dama D7 blancas continuarán con alfil C4 y luego de bloquear el jaque con caballo E6 blancas hacen F5 y es un ataque totalmente ganador. En la mesa número 4 el maestro Fide Jaime Romero lleva las piezas negras y en esta posición blancas tienen ventaja. Aquí blancas continuaron con torre ED1 y negras hacen H6, lo que permite a blancas una combinación forzada en donde van a perder material. Y esa combinación empieza con caballo por alfil y luego de dama por caballo, blancas hacen el sutil movimiento A3, por lo que el caballo cuando se retira a D5, aquí blancas hacen caballo por D5 y tiene que capturarse con caballo porque si se captura con peón se pierde el caballo de C7, por lo que luego de caballo por D5 blancas tienen el golpe táctico torre por C6 y negras tuvieron que abandonar, ya que si dama por torre, alfil por caballo, jaque y se pierde la dama. Y bueno amigos, así finaliza las Olimpiadas de los venezolanos. Venezuela quedó en el puesto número 46. Aquí pueden observar cómo le fue a cada uno de los jugadores y su variación en el elo después del torneo. Espero te haya gustado todos los resúmenes
que vivimos desde la ronda 1 hasta el final. Espero ustedes se hayan entretenido con todos estos resúmenes que fuimos dando ronda a ronda. Y bueno, si les ha gustado pueden regalarme un me gusta y nos estaremos viendo en otros nuevos videos. Cuídense mucho amigos. Nos vemos.